Leticia Chávez Corona es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Su vida profesional se ha desarrollado en el área de la capacitación en idiomas a ejecutivos de empresas internacionales, así como desarrolladora de cursos y métodos de aprendizaje intercultural que responden a las necesidades tanto del sector privado como diplomático y académico. Ha trabajado para empresas internacionales como Bombardier Transportations, LG Electronics y Bloomberg LP, así como para embajadas como facilitadora del español y la cultura mexicana. Para Leticia, siempre es un deleite poder compartir su experiencia, tanto a nivel empresarial como turístico, estableciendo vínculos interculturales a través de la facilitación de idiomas y de cultura mexicana. ¿Qué es la interculturalidad y cómo puedo reconocer si mi sociedad es intercultural y si yo mismo soy una persona intercultural? A la interculturalidad me gusta definirla como lo hace la maestra Teresa Moreno, la fundadora del Centro de Formación Integral y con Albergue para niños y adolescentes de comunidades indígenas en la Ciudad de México. Y ella la define muy claramente como la relación que puede haber entre una cultura y otra cultura. Y la palabra otra es muy importante aquí. La relación con la otredad. Cómo me relaciono, cómo veo al otro. Y la interculturalidad es un espacio en el que puedo revisar esta relación. La UNESCO, en su convención del 2005 por la protección de la diversidad y expresión cultural, nos define la interculturalidad como la interacción entre varios grupos culturales equitativa, basándose en el respeto y el diálogo mutuos. Por otro lado, otra definición más académica, me gusta mucho la del profesor Gunther Dietz, de la Universidad Veracruzana en México, y él nos lo define como la relación entre grupos culturales, entre mayorías y minorías, en términos de cultura, en términos de idioma, en términos de religión, de etnicidad, de nacionalidad. Entonces nos vemos envueltos en un proceso de interacción, en un proceso de interrelación, basándonos en el respeto a la diversidad. Es una manera de convivir. Y la interculturalidad se va construyendo con la igualdad entre los participantes de esa sociedad. Otros componentes de la interculturalidad que nos la pueden definir muy bien son, por ejemplo, la apertura que se tiene hacia la otredad, hacia otras perspectivas de la realidad, la curiosidad hacia otras visiones. El trabajo en equipo, el trabajo comunitario también es otro elemento muy importante, así como la amabilidad, la paciencia hacia el otro. Todos estos elementos me están ayudando a definir si yo soy un ser intercultural, si soy un individuo intercultural. Me ayuda a definir si mi sociedad, la sociedad en la que vivo, es una sociedad respetuosa, si es una sociedad abierta. ¿Qué diferencia hay entre interculturalidad con otros términos como multiculturalidad, crossculturalidad y transculturalidad? También nos puede ayudar la revisión de otros términos para definir un poco más interculturalidad, para entender bien a qué nos estamos refiriendo. Otro término en los que se confronta la interculturalidad es el multiculturalismo. En el multiculturalismo encontramos relaciones entre grupos donde se empodera o se privilegia a un grupo. Y hay interacción, pero desde la tolerancia, no hay mezcla entre grupos. Entonces, esa es una de las grandes diferencias con interculturalidad, donde hay respeto a la otredad, curiosidad y me abro a la interacción. En la multiculturalidad no vemos esto. Otro término es la crossculturalidad. ¿Y a qué nos referimos con ello? La crossculturalidad nos habla más de un proceso individual. Lo vemos con los expatriados y sus familias
en la que están viviendo un proceso de confrontación y comparación con una cultura dominante que es a donde ellos llegan. Y podemos ver una transformación individual, más no una transformación colectiva como lo veríamos con la interculturalidad. Otro término que se está viendo mucho últimamente es la transculturalidad. ¿Y a qué se refiere? Aquí entran otro tipo de actores, como las empresas multinacionales, los adelantos tecnológicos, los trabajadores, la movilidad, toda esta interacción multicultural que al final nos va a dar un nuevo producto cultural. Y lo podemos ver en la producción de unos tenis, que los va a tener cualquier persona en el mundo, una computadora, un teléfono celular. A eso se refiere la transculturalidad, a un nuevo producto. Entonces vemos que la interculturalidad tiene bien definido su espacio de acción y es sobre todo resaltar que es en el marco del respeto a la diversidad y del diálogo. ¿Cuáles son los elementos de la interculturalidad que intervienen en el aprendizaje de otro idioma? Ahora bien, si revisamos qué me da la interculturalidad en un proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero, de otra lengua, ya sea como lengua extranjera o segunda lengua, me da un margen de acción muy amplio, ya que gracias a esa apertura que tengo hacia la otra cultura, a través del aprendizaje de ese idioma, no solo adquiero una capacidad gramatical con respecto a él, también me apropio de esa lengua, me apropio de esa cultura a través de la apertura que tengo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no solo me ayuda a aprender de otra cultura, me ayuda a sobrepasar estereotipos. Cuando estoy en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, la otra lengua me abre una ventana hacia esa otra cultura muy, muy grande en el cual me puedo dar cuenta de muchas cosas y puedo apreciar al otro y puedo pasar los estereotipos que hay dentro de mi sociedad por otra cultura, ya sea una cultura extranjera o una cultura originaria, una cultura indígena. Entonces es muy importante tener esa dimensión intercultural al momento de aprender otro idioma. ¿A qué se refiere el término competencia intercultural y cuál es su influencia en el ámbito laboral y académico? De ahí nos vamos moviendo hacia otros términos ya en ámbitos más laborales, como la capacidad o habilidad, la competencia intercultural. ¿A qué se refiere esto? Martín Morillas, de la Universidad de Granada en España, nos lo define como ese estímulo dentro del proceso cognitivo que me da la interculturalidad dentro del marco de la apreciación y el respeto hacia otra cultura. Entonces, es una habilidad que al final adquiere una persona que está en constante interacción con personas de otras culturas dentro del ámbito laboral, llámese empresarial o llámese académico. Entonces, hoy en día es considerado como una competencia básica y de vital importancia para poder hacer que los diversos equipos que están conformados por personas de diversas culturas y nacionalidades puedan llegar a los objetivos marcados. Entonces, estamos viendo que la interculturalidad me da también otra llave a tal vez una vida laboral exitosa. ¿México es un país intercultural? Yo definiría más a México como un país plurinacional que es multicultural y que con esfuerzos como el del Centro de Formación Integral y con albergue y otros esfuerzos conjuntados, podemos aspirar a ser un país y una sociedad más intercultural.
Por el momento todavía vemos muy presentes prácticas de discriminación, de racismo, de clasismo, sobre todo con las poblaciones indígenas. Entonces no podríamos estar hablando de una sociedad abierta y respetuosa, entonces no una sociedad intercultural. Sin embargo, se aspira a poder tener una convivencia dentro del marco del respeto y del diálogo. Yo espero que todo esto haya sido de ayuda, todas estas definiciones, esta breve explicación sobre la interculturalidad, y agradezco al CEMIACUCA por esta oportunidad. Gracias.